En la mañana del 17 de octubre de 1945, miles de obreros, sin esperar órdenes de la CGT, se movilizaron en los principales centros industriales del país y exigieron la libertad de Juan Perón. Este hecho marcó el inicio de una nueva era para la Argentina. Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Sin embargo, esta fecha fue producto de controversia. Perón expresó que su padre lo anotó como hijo natural 2 años después de nacido. Posteriormente, la partida se vio afectada por una mancha que impedía ver la palabra natural. Su padre fue Mario Tomás Perón Dutey, quien se desempeñaba como productor agropecuario, y su madre, Juana Sosa Toledo, era ama de casa. A los 5 años, la familia Perón se mudó a Santa Cruz para luego instalarse en Chubut. Hacia 1904, Juan Domingo fue enviado a Buenos Aires, donde vivía su abuela Dominga Dutey, para completar sus estudios. Más tarde, y con tan solo 13 años, ingresó en el colegio militar. De allí egresó en 1913 como subteniente de infantería. Luego de transitar varios destinos, fue designado docente en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. En 1928 egresó de la Escuela Superior de Guerra como oficial de Estado Mayor y comenzó a desempeñar tareas administrativas. Paralelamente, trabajó como docente en ella. Una vez consolidada su carrera, creyó que había llegado el momento de formar una familia, por lo cual Juan Domingo le pidió la mano a su novia Aurelia Tizón, que trabajaba como maestra. El 5 de enero de 1929, la pareja celebró su casamiento. Para esa época, el presidente radical Hipólito Yrigoyen era atacado por la prensa y por la oposición, y su gobierno se debilitaba cada vez más. A partir de junio de 1930, Juan Perón participó de las reuniones que encabezaba el general José Félix Uriburu. En estos encuentros se planificaba derrocar al presidente Yrigoyen por medio de un golpe de Estado y acabar con la República. Sin embargo, Perón se apartó de este grupo y se integró a otro sector militar liderado por el general Agustín Pedro Justo, que se conformaba con mantener al irigoyenismo fuera del poder. El 6 de septiembre de 1930 fue el primer golpe de Estado a un presidente constitucional argentino. El poder quedó en manos de Uriburu, el presidente de facto. Juan Perón fue nombrado secretario del nuevo ministro de Guerra Francisco Medina, cargo en el que se mantuvo apenas un mes por desavenencias con el primer mandatario. En 1932, mediante elecciones en las cuales el radicalismo se vio impedido de presentar a sus candidatos, Justo se convirtió en el nuevo presidente. Esto le permitió a Perón retomar su trabajo como secretario del ministro de Guerra. Mientras realizaba su trabajo en el gobierno, continuó con la docencia militar y escribió varios libros, como Apuntes de la Historia Militar y Toponimia Patagónica de Etimología Araucana, entre otros. En 1936 fue nombrado agregado militar en la Embajada Argentina en Chile y poco después fue ascendido a teniente coronel. Sin embargo, estaba a punto de vivir la primera gran tragedia de su vida. Su esposa, Aurelia Tizón, falleció el 10 de septiembre de 1938 de cáncer de útero. En 1939, el teniente coronel Juan Perón fue enviado en misión de estudios a Europa, que muy poco tiempo después
quedó inmersa en la Segunda Guerra Mundial. En 1941 fue destinado a Mendoza y al regresar a Buenos Aires tomó contacto con un grupo denominado GOU, Grupo de Oficiales Unidos. El 4 de junio de 1943, un golpe militar depuso al presidente conservador Ramón Castillo. Su lugar fue ocupado por el general Pedro Ramírez. Edelmiro Farrell fue designado ministro de Guerra y posteriormente asumió el cargo de vicepresidente. Desde allí, influyó en la colocación de los hombres del GOU en los puestos claves del poder. Así Perón fue nombrado en el Departamento de Trabajo. Aunque la posición de Perón en el ejército representaba un sector minoritario, gracias a Farrell logró transformar el Departamento Nacional de Trabajo en Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese lugar le permitió tener injerencia en las negociaciones salariales, las jubilaciones y los problemas sociales ligados a las condiciones de trabajo y a las políticas de vivienda. Hacia 1944 ocurrió un hecho trascendental en la vida de Juan Perón. Comenzó un romance con la joven actriz Eva Duarte. Esto irritó a muchos militares, quienes no veían con buenos ojos que la pareja conviviera. En febrero de 1944, Farrell desplazó de la presidencia a Ramírez. En este nuevo contexto, el coronel Perón vio aumentar su influencia y su poder en el gobierno. Se convirtió en ministro de Guerra y más tarde en vicepresidente. Su popularidad entre los asalariados lo convertía en una figura clave de la política. Hacia 1945, la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo produjo importantes mejoras en el nivel laboral y de vida de la clase trabajadora. En apenas 2 años se crearon tribunales de trabajo, se extendieron las jubilaciones, se institucionalizó el movimiento gremial, se instituyeron las vacaciones pagas y se consiguieron importantes aumentos salariales. La percepción de un Estado más próximo a los trabajadores produjo malestar en el sector empresarial. Por un lado, les parecía positiva la orientación industrialista del gobierno, mientras que por otro, no estaban dispuestos a pagar costos más altos por ello, y mucho menos a soportar el creciente activismo político de los obreros. Para Estados Unidos, la política de neutralidad, sostenida hasta último momento en la Segunda Guerra Mundial, era un símbolo de rebeldía contra su construcción de hegemonía sobre el continente. En este contexto, Perón se mostraba como el único capaz de articular una salida política al gobierno militar. Pero desde la Embajada de Estados Unidos se lo señalaba como el jefe de los nazis argentinos. La oposición organizada en la Unión Democrática exigía la entrega del poder a la Corte Suprema. El presidente Farrell buscó una manera de descomprimir la tensa relación con los Estados Unidos. El 27 de marzo de 1945 declaró la guerra a Alemania y a Japón y firmó el Acta de Chapultepec. Seguidamente, llamó a elecciones para julio de 1946. En septiembre, la Unión Democrática, conformada por el Partido Socialista, la UCR, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, realizó una multitudinaria marcha por la Constitución y la libertad. Esta movilización agudizó la crisis política del gobierno. El 9 de octubre, el presidente Farrell, presionado por grupos de las Fuerzas Armadas, obligó a Perón a renunciar a todos sus cargos. Al día siguiente, Perón ofreció un discurso transmitido por cadena nacional desde la Secretaría de Trabajo. Les habló a los obreros y dirigentes sindicales con voz firme. Les advirtió la necesidad de defender las conquistas laborales logradas. Estas palabras aumentaron el recelo del grupo opositor. El 13 de octubre, el nuevo ministro de Guerra, Eduardo Ábalos, dispuso el encarcelamiento y el traslado de Juan Perón a la isla Martín García. La noche del 16 de octubre,
la CGT elaboró un petitorio en el cual exigió mantener las conquistas de los trabajadores y se convocó a un paro para el 18 de octubre, pero no pidieron por la libertad de Perón. Sin embargo, en la mañana del 17 de octubre, miles de obreros, sin esperar órdenes de la CGT, se movilizaron en los principales centros industriales del país y exigieron la libertad de Juan Perón. Ante la imposibilidad de reprimir a la multitud presente, el gobierno decidió trasladar a Perón desde Martín García hacia el hospital militar. Finalmente, a las 11 de la noche, en una plaza de Mayo iluminada por antorchas, Juan Domingo Perón salió del balcón de la Casa de Gobierno. Aquella aparición marcó el inicio de una nueva era para la Argentina. Al día siguiente, Perón pidió su pase a retiro y empezó a organizar su campaña política en vísperas de las próximas elecciones presidenciales que se adelantaron para febrero de 1946. El 22 de octubre contrajo matrimonio con Eva Duarte. Su segunda esposa, lejos de mantenerse apartada, participaba activamente en las discusiones políticas de aquellos días.